Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, anoche terminé de leer esta novela es de 1921, que aquí no se ve, faltan páginas. Bueno, aquí podéis ver. Aquí. El enemigo de Jacinto Octavio Picón. Bueno, no hace mucho os leí de este autor que descubrí, no hará mucho, os leí un relato corto de él que se titulaba Un crimen. Hace poco tiempo, 15 días creo que lo subí. Y bueno, como aquel relato me gustó, ya os he comentado muchas veces que yo cuando un autor me gusta, pues me gusta leer más cosas suyas. Entonces, en base a eso, pues me vi este libro por los mercadillos donde suelo ir y bueno, y lo compré. Y la verdad es que me ha encantado. He disfrutado mucho leyéndolo. Bueno, primeramente hablemos un poco del autor del libro. Jacinto Octavio Picón nació en 1852 y murió en 1923. Bueno, este hombre era hijo de un magistrado, o sea, estaba bien situado, estudió Derecho, hizo un doctorado, estuvo viviendo en París. Y este hombre era escritor, periodista, crítico literario, además fue diputado, era republicano y fue diputado en 1903. Bueno, los que me sigan se habrán dado cuenta, ¿no?, de que a mí me gusta mucho la literatura francesa del siglo XIX, ¿no? Entonces, pues claro, leyendo a esos autores, pues Zola, Maupassant y otros muchos, que no voy a empezar a decir yo aquí ahora, pues habréis observado que, claro, como son del siglo XIX, pues siempre en la historia, unas veces más y otras veces menos, pues aparece la situación política de ese momento en la novela, pues porque los personajes pues se interesan por la política. Y a raíz de leer esa obra del siglo XIX francesa, pues yo me he empapado mucho de la historia de Francia. Y entonces, que fue muy importante, porque la historia de Francia del final del siglo XVIII, la Revolución Francesa, y por el siglo XIX cambió Europa, ¿no? Francia con su Revolución Francesa, entonces es muy importante. Pero yo pensaba, para mí adentro, pues a ver si encuentro también un autor del siglo XIX que en su novela pues trate la situación política de ese momento, y así aprendo también de la historia de España, porque creo que sé menos de la historia de España del siglo XIX que de Francia, ¿no? Bueno, pues eso parece que cuando tenemos algo en la mente se convierte en realidad. Y eso sin buscarlo, pues me ha surgido. Esta obra esta obra se publicó en 1800, me lo he apuntado por aquí, pues ya no me acuerdo. En 1887 se publicó esta obra, ¿no? Porque el autor ya he dicho que nació en 1852 y murió en 1923. Bueno, pues la acción de esta novela se sitúa en el año 1872. Transcurre en ese año. Y bueno, para quien no lo sepa, voy a decir yo lo que pasaba en España en ese año, ¿no? Bueno, en España estaba, anteriormente a ese año, estaba Fernando VII. Y bueno, fue la invasión napoleónica y toda aquella historia. Bueno, el peor rey de España. Bueno, pues este rey tuvo una hija solamente, que era Isabel. Y aquí en España existía la ley sálica, por la cual las mujeres no podían ser reinas. Entonces, cuando este rey murió, Fernando VII, pues claro, como tenía esa hija solamente, pues quería que fuera reina. Se coronó reina Isabel I. Pero hubo el rey, Fernando VII, tenía un hermano, creo que se llamaba Carlos Isidro, ¿no? Y ese es el hermano del rey, pues quería ser rey de España, ¿no? Y eso llevó a que hubo incluso guerra civil. Los partidarios de Carlos, el hermano del rey, pues se llamaron los carlistas, ¿no? Y los partidarios de Isabel, los isabelinos. Y ahí hubo guerras civiles, ¿no? El caso es que al final se quedó Isabel II como reina de España. Pero en el año 1868 hubo una revolución liberal, ¿no?, y de republicanos. Y con esa revolución
la reina tuvo que marcharse al extranjero, expulsaron a la monarquía, porque los que ganaron la revolución eran los liberales, ¿no? Y entonces se constituyó aquí en España un gobierno provisional. De hecho, muchas monedas que duraron hasta el final del siglo XIX, principio del siglo XX, según me dijo a mí una persona mayor, muy mayor, que tenía 100 años, pues entonces fue cuando en 1870, con el gobierno provisional, fue cuando el gobierno provisional puso la peseta como moneda oficial, ¿no? Entonces cambió la moneda, que siguió hasta que hemos entrado en el euro, ¿no? Entonces era la peseta, los céntimos, los euros, y anteriormente pues era el maravedí, los escudos, un montón de monedas que había por ahí. Ahora no me acuerdo, ¿no? La blanca también, una moneda antigua, menúa, en fin. Entonces empezó la peseta con el gobierno provisional. Entonces el gobierno provisional, que estuvieron ahí un tiempo, creo que fue, aquí me lo he apuntado, en el año 1871 buscaron a un rey, porque alguien tenía que estar al frente de España, ¿no? Entonces buscaron un rey. Y buscaron, en lugar de buscar al Carlos ese pretendiente, que podían haberlo buscado, se hubieran ahorrado muchas guerras, pues entonces buscaron a Amadeo de Saboya, que era un rey italiano, ¿no? Entonces vino a España Amadeo de Saboya y lo coronaron rey de España como Amadeo I, pero bueno, ni él estaba a gusto ni los españoles tampoco. Esto fue en 1871. Bueno, pues la acción de la obra transcurre en el año 1872, en varios meses. Entonces, ¿qué pasaba aquí en España? Pues que estaba en el poder Amadeo I en 1872, pero los españoles no lo querían mucho, ¿no? Y estaban los liberales. Bueno, era un gobierno constitucional. El gobierno de Amadeo, claro, permitió pues las elecciones y que hubiera diputados elegidos por el pueblo. En fin, era democrático, ¿no? Pero en esa fecha, y es lo que aquí la historia cuenta, bueno, que los personajes se desarrollan, están metidos en política, es que hubo sobre todo en el norte, en el País Vasco y en Cataluña, rebeliones carlistas, o sea que se rebelaban contra el régimen que había constitucional, liberal, se rebelaban, ¿no? Y ahí lo que había, que eso ya lo había oído yo decir, pero no estaba muy al tanto, eran los curas. O sea, los curas se metieron a guerrilleros, y esto lo cuenta aquí, ¿no? Y bueno, y es muy interesante esa parte que habla de la historia, pues a mí me ha interesado, porque así he conocido, me ha hecho más atractivo el libro, porque he aprendido un poco de historia, porque este hombre, como era periodista, era abogado, era diputado, pues conocía muy bien la política. De hecho, los personajes de la novela empiezan a hablar de política y claro, yo me pierdo. Hablan entonces yo no sé de lo que están hablando, hablan de personajes que yo ni conozco, ¿no? Como muy entendido en política. Bueno, la historia es una familia compuesta por el padre, que ya está mayor y está enfermo, que no puede andar, entonces tienen que levantarlo de la cama, tienen que cuidarlo. Ese hombre tiene una mujer y tiene un hijo y una hija. Entonces la familia pues está muy bien avenida, viven muy bien, hay mucha armonía en esa familia, ¿no? Pero son liberales. El padre y el hijo, y las mujeres pues no se meten en política, ¿no? Entonces, pues resulta que, bueno, las mujeres pues se encargan de la casa y de cuidar al viejo, la madre y la hija, y en la casa la hija cose o hace cualquier trabajo para colaborar, porque cobra poca pensión el viejo, necesita mucho para medicamentos. Y el hijo, que se llama Pepe, el protagonista de la novela, pues trabaja en una imprenta y luego también trabaja de bibliotecario en el Senado, me parece, ¿no? Bueno, este se enamora de una chica bien, de dinero. Y bueno, y la historia es, que por eso se titula El enemigo,
Voy a leeros aquí lo que pone al principio, que da una idea de lo que va. Aquí cita un pasaje de San Mateo, capítulo 23, versículo 15. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué rodeáis la mar y la tierra por hacer un proselito? Y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble, más que vosotros. Bueno, y el título también da una idea. Bueno, resulta que esta familia tuvieron un hijo, porque el padre trabajaba y se cambiaba de población, era funcionario cuando trabajaba y lo cambiaban de destino. Entonces, cuando acaba de tener un hijo, resulta que lo trasladan a otro sitio. Entonces, claro, tenía que trasladarse con toda la familia, con el hijo recién nacido. Entonces, un amigo suyo dice: pues déjame a mí el hijo, yo te lo crío. Y le cría un hijo, el amigo de él. Pero claro, este hombre era carlista y era muy religioso. Y entonces al niño lo educa, que el niño se llama Tirso, en la religión y en la idea religiosa, y estudia para cura, el Tirso, ¿no? Y entonces pues se hace cura, y los padres pues querían habérselo traído, pero él no quería quedarse allí con aquel hombre. Entonces cuando empieza la novela es una noche buena y está la familia en armonía, muy bien, el padre, la madre, la hija y el hijo están muy bien, y entonces hablan de que va a venir Tirso, o sea, su hijo, que nunca los visitaba y no sabían nada de él. Dice: ¿ya que vendrá? Qué raro. Y no dice por cuánto tiempo ni nada, ¿no? Y bueno, la cuestión es que se había desatado en el norte una rebelión carlista de los curas, bueno, y hacían barbaridades, según cuenta aquí también, ¿no? A mí me recordaba, esta revolución carlista, me recordaba un poco la novela aquella de 1793, el 93, de Víctor Hugo, que habla de lo que pasó cuando en el año 93, en 1793, pues la revolución aquella, que le cortaron la cabeza al rey y se instaló la Primera República, y entonces se llamó el periodo del terror porque se pusieron al poder los jacobinos y hacían mucho... a ver, me sale la palabra. Bueno, que mataban a mucha gente, pues, si era contraria, y tenían una policía secreta, si era contraria al régimen, ¿no? Y entonces allí surgió también, igual que los carlistas surgieron aquí en España en contra del poder que estaba establecido en ese momento, que era liberal, pues allí en Francia hubo una insurrección que se llamó la Vendée, que bueno, que ya comenté cuando comenté el 93, ¿no? Pues a mí lo que hacían aquí, lo que cuenta de los carlistas y los curas y todo eso, lo que hacían con el pueblo, me recordaba mucho la Vendée, aunque los franceses eran más salvajes, todo hay que decirlo. Pero también hacían salvajadas los curas, ¿no? Cuenta aquí que meten a gente, encierran a aldeanos, ¿no? Que no se querían estar con los carlistas. Los encierran en una torre y le pegan fuego. El cura ya hablando con ellos para que estuvieran conformes, y cuando están conformes entonces cogen y le pegan fuego los carlistas. O sea, cuenta cosas de ese tipo que parece que son cosas verdad, porque hay cosas que, incluso una norma que puso, se llamó el pretendiente al que y llegó, hay monedas del rey Carlos, aquel, ¿no? El que se llama el pretendiente, ¿no? Se ve que llegó a triunfar, hubo guerras civiles aquí en España, en fin. Es un tema controvertido y que no nos informamos. Entonces, a mí me ha gustado, esta novela habla de ese tema y es interesante. Ahora, también confieso que este hombre a mí me parece parcial, porque habla muy mal de los carlistas y de los curas, pero no habla mal no dice nada malo de los liberales. Y bueno, y los liberales, tela también, ¿no? Porque después de esta historia, esto transcurre en el año 72, la Primera República fue en el año 73, poco después que ya había escrito la novela. Y bueno, la Primera República duró 11 meses, sería muy bonito, sobre el papel, precioso.
Pero hay que ver las cosas, no lo ideales, sino lo que pasa en la práctica. Y lo que pasaba en la práctica con la Primera República, que solo duró 11 meses y hubo 5 presidentes del gobierno, hubo rebelión hasta en Cartagena, hasta los de Cartagena hicieron monedas y querían ser independientes. Hay monedas de todas partes de España de esa época, del año 73, de la Primera República. O sea, que ellos también tienen cosas que censurarse y muchas, ¿no? Y él no censura, él ataca a los carlistas, pero no a él, ¿no? Eso no me ha gustado. Pero bueno, es que es la historia interesante, aunque no hablara de política, es muy interesante. Bueno, pues el cura, resulta que lo mandan, como es carlista, lo mandan a Madrid de espía. Y entonces, claro, que vaya a su casa. Y se va a su casa. Y no dice ni por qué viene, ni por cuánto tiempo, ni nada. Los otros se quedan muertos. Pero este hombre es un idealista y un fanático, el Tirso, ¿no? Se ve claramente. ¿Y qué pasa? Pues que destruye a la familia con su idea religiosa, porque la familia vivía en armonía, pero este, como era un fanático religioso, pues hace que la madre y la hermana que vayan a misa, tienen que ir a misa, tienen que ayudar y en la casa él no aporta dinero y el padre está enfermo, hay que comprar medicamentos, hay que comer, el Pepe, el otro hermano, trabajando y él no aporta nada y destruye a la familia, la destruye, ¿no? Es una persona y que no es mala, eso es lo gracioso, porque en la otra novela que se llamaba Un crimen, la mujer aquella, Aurora creo que se llamaba, esa era una psicópata, pero este parece ser que no es malo, sino que es una persona fanática y muy idealista, demasiado idealista. O sea, él está en su mundo de ideales y no ve la realidad y entonces destruye gente. Y bueno, esto te hace pensar mucho en el mundo de ahora, la gente fanática. Me da igual que sea de derecha o de izquierda, da igual, siendo fanático, se ve aquí en este personaje, en Tirso, pues llevan a disparate, porque como no ven la realidad, que ellos ven sus ideales, cuanto más te alejas de la realidad, pues más disparate. Entonces llegan a destruir su familia, porque a la madre, porque él piensa, Tirso piensa, le dice, soy unos judíos, soy unos herejes, y interpreta la religión como que es lógico a los judíos y a los herejes exterminarlos. Entonces los ve como herejes, no los ve como su padre ni como su hermano, no los ve como... Y entonces que él tiene una misión en la vida de transformar, de luchar contra los impíos, contra los herejes. O sea, esa locura mental tiene. Y no es que sea malo el hombre, pero hace disparates, ¿no? Yo no hace mucho vi a una mujer que hablaba sobre el exterminio nazi, ¿no? Y de lo que pasó en Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial, dicen, no hacían las cosas por maldad. O sea, no mataban ni torturaban por maldad. Dice, era por fanatismo y por estupidez. Porque claro, cuando una persona se mete en que es legítimo, es fanática, que es legítimo en un régimen político, lo ven bien y otros hacen lo mismo, pues tú ya no piensas por ti mismo, sino que te metes en esa onda y eres capaz, pues como pasaba aquí, como ha pasado en muchas partes, de cometer crímenes o de hacer lo que sea, en ese fanatismo, ¿no? Y este hombre es que daba miedo, porque él no razonaba. O sea, la mujer, su madre y su hermana las mete a que vayan a misa, a que crean, a que ayuden a unas monjas, y al padre lo deja abandonado, que está enfermo, ¿no? O sea, hace unos disparates tremendos, el hombre este, ¿no? Y eso hace pensar mucho de hacia dónde el fanatismo unido con un exceso de idealismo es una bomba de relojería. Yo las personas así fanáticas me dan miedo, pero es que si al fanatismo tú unes un idealismo, pues entonces apaga y vámonos. No puede pasar como le pasaba a este hombre, ¿no? Y de hecho, si nos paramos a pensar, hay gente aquí en España, bueno, la situación no es tan bien ahora. Hay mucho enfrentamiento entre los españoles, que eso es malo y ya lo había entonces, ¿no? Yo he oído decir que, por ejemplo, en Cataluña,
pues familias están peleadas, porque uno es independentista y el otro es de izquierda y el otro es de derecha. No, qué disparate, qué disparate. Yo en mi familia, bueno, yo es que no me gusta nunca hablar de política, pero yo voy a pelear con un hijo mío o con alguien de mi familia porque sean de otra ideología, por Dios. La familia está por encima de todo eso, ¿no? Y las personas estamos por encima. Yo no me peleo con nadie por sus ideas políticas, por supuesto. Yo tengo un primo, por ejemplo, que es comunista, mi primo Beli, que es una bellísima persona, lo quiero mucho, a mí el comunismo no me gusta. Y una vez a punto estuve de mandarlo a la mierda, porque es que yo no me meto en su idea, pero no se meta en las mías, porque se me ocurrió poner en mi perfil de WhatsApp criticando cosas del gobierno, vamos, a mí que no me llama nunca en la vida y que no nos vemos nada más que, yo qué sé, tarde en tarde, me llamó y todo por teléfono, que por qué había puesto eso. Y me quedé así a cuadro, digo, bueno, me habrá llamado para preguntar a ver cómo estoy. No, para darme un meeting de su ideología. Digo, vamos a ver, primo, yo en tu ideología no me meto. No te metes tú en la mía. Digo, si yo no tengo tampoco ninguna ideología. Yo siempre intento votar a quien es menos malo, quien mejor en general se queda España cuando está, pero no soy de ningún partido. Digo, a mí no me metan en ningún meeting ni nada, pero qué barbaridad, ¿no? O sea, yo no me peleo con nadie. Cuando veo una persona pues que chocamos la idea, pues, yo me callo, porque voy a discutir yo con nadie por eso, y mucho menos con mi familia, ¿no? Bueno, pues hay familias que están peleadas porque uno es de una ideología y otro de eso, es un disparate, ¿no? Y bueno, y nos enseña el libro pues también a tener cuidado pues de eso, de el fanatismo y de el idealismo, que hay que pisar los pies en la tierra, porque si no los pisamos, pues vamos al abismo, ¿no? Hay que ver la realidad, ¿no? Y hay gente que se creen que están bordando o haciendo experimentos. O sea, yo voy a legislar tal cosa. Oye, mira a ver lo que pasa en la realidad con eso, qué efecto tiene, porque a lo mejor en el papel es muy bonito, pero luego en la realidad es un desastre. La realidad hay que verla, ¿no? Y esta novela pues te está diciendo eso. Bueno, voy a leer un poquito. Aquí de la novela cuando habla de la situación de España, ¿no? Que bueno, que la novela es muy bonita, es mucho más de lo que yo he contado, porque hay también una historia de amor, hay una familia que se rompe por ese idealismo, pero que se rompe totalmente. Son muchas cosas, yo lo recomiendo que lo leáis. Simplemente voy a leer aquí un poco. Dice, el Estado de España era entonces desconsolador. Ya el país se había convencido de que si el carlismo no contaba con elementos para vencer, los tenía sobrados para ensangrentar la mitad de la patria. En los comienzos de 1873, las partidas aumentaron rápidamente. Cierto que la insurrección de Vizcaya no era todavía muy temible, que la de Aragón fracasaba en Santa Cruz de Noguera y que los castellanos parecían difíciles de arrastrar, pero ya menudeaban los indicios de que la lucha sería larga. Un cabecilla jesuita amenazó con horribles fusilamientos, más tarde realizados. Otros, que habían licenciado en Pascua de Navidad sus tropas, las volvieron a reunir a toda prisa. Se armó el maestrazgo, creció el peligro en Cataluña y llegaron las boinas blancas hasta más acá del Ebro. Bueno, supongo que las boinas blancas, por cierto, eso lo he oído ya a veces, pues serían los carlistas, me figuro. No lo he buscado por ahí. La frecuencia con que el ejército liberal mudaba de general en jefe y los errores del gobierno central servían de sarmiento a la hoguera. Apenas pasaba días sin que entrara de Francia algún jefe insurrecto. Navarra era un volcán. Asaltábanse los trenes de viajeros y un cura famoso inauguraba la larga serie de sus horrendos crímenes. Madrid, en tanto, servía de asilo a juntas fomentadoras del levantamiento, y la misma libertad, combatida en los campos a balazos, era en la corte aprovechada impunemente por el bando faccioso. Tirso, que es el personaje, el cura, que es carlista, Tirso, como si todo esto le alegrara, comenzó a mostrarse satisfecho sin disimulo y arrogante sin cautela. Diríase que, por extraña ofuscación, veía más fácil convertir a su familia según se iba desquiciando la patria. Quería convertirlo a la religión y al carlismo, porque para él el carlismo era el aliado de la religión que iba
en fin, que iba a purificar y que iba a cristianizar. Por fin manifestó desembozadamente su idea, y cuando su padre leía o hacía que le leyeran cosas de la guerra, empezó a comentarlas con vehemencia, exagerando triunfos y derrotas, según cuál era el bando victorioso. Bueno, ya estoy viendo aquí, ¿no? Era un espía que se mete en la casa. Y bueno, y aquí aparecen episodios de la guerra, porque se va a la guerra, el hermano Pepe, se va él también. En fin, es una novela muy interesante. Yo, si veo más obras de este autor, Jacinto Octavio Picón, pues las leeré, las compraré. La verdad es que estos libros, estas de segunda mano, pues se compran porque, bueno, me gusta saber de la historia de España. Al mismo tiempo, ya digo que si no hablara nada de historia, el libro es interesante ya de por sí, porque cuenta una historia pues muy interesante, ¿no? Y nos hace pensar, esto tiene actualidad, se puede leer en cualquier época este libro, que hasta las esencias humanas se parece un poco al otro, al relato corto, que también es un personaje, pues aquel es psicopático, pero este es diferente, es un idealista, los idealistas pueden ser incluso peores, ¿no? Idealismo y fanatismo en una persona, eso es terrible. Bueno, cuando empecé a leerlo también, esta novela, me recordaba un poco una novela de Zola, que la leí hace mucho tiempo, creo que se titulaba La conquista de Plassans, ¿no? Y esta novela pues también trataba de un cura y su hermana que se meten a un pueblo y se meten en una casa y empiezan a comer el cerebro a la mujer, y al final se hacen los amos ellos allí de la casa y lo destruyen, ¿no? Son como los parásitos, algo así, parasitan. Hay gente que parasita a los demás y los destruye, se apodera de, no sé, de su energía y lo destruyen, ¿no? Bueno, pues nada, amiguitos, espero que os haya gustado estos comentarios. Si queréis escribir algo, pues me encantará leerlo. Venga, saludos.